Marco Aurelio dejó escrito: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. La sentencia, a primera vista sencilla, encierra una paradoja de notable profundidad. Nos incita a reconocer los límites de nuestro dominio en un universo impredecible. Y sin embargo, es en ese límite donde reside la clave. En un mundo donde las emociones se despliegan como oleajes que amenazan con desbordar, la verdadera pregunta es la del náufrago. ¿Dónde hallar un ancla? Permíteme, entonces, invitarte a una exploración. 7 lecciones de sabiduría estoica que trazan, como antiguas coordenadas, el arte de contener la tormenta dentro de nosotros mismos. Si la filosofía estoica es de tu interés, sería un gesto apreciado el que marcaras un me gusta en este vídeo, ayudando así a propagar estos conocimientos ancestrales. Si aún no te has suscrito, no dudes en hacerlo, y activa la campanita, pues estas lecciones podrían ser, en esta era incierta, el refugio que buscas. Las emociones son el corazón de nuestra existencia. Nos atraviesan y nos moldean, una danza perpetua de luz y sombra que a menudo influye en nuestras decisiones de maneras que no siempre reconocemos. Estudios recientes han sugerido, curiosamente, que quienes poseen emociones intensas y profundas a menudo muestran mayor sabiduría al enfrentar las crisis. La pregunta, entonces, no es cómo negarlas, sino cómo la filosofía puede servirnos como un faro, permitiéndonos no solo sentir, sino trascender lo sentido. El estoicismo, esa antigua enseñanza griega que halló en Roma una voz poderosa, aboga por una vida de disciplina y de paz serena. Fue una filosofía practicada por emperadores como Marco Aurelio, hombres con el peso del mundo sobre sus hombros, y por personas comunes, atrapadas en el curso inevitable del destino. Hoy, sus principios ofrecen una brújula en esta modernidad tan incierta, un mapa para sostener nuestras emociones sin que ellas nos consuman, una senda hacia la resiliencia y la paz. Cada uno de nosotros carga con su propia constelación de emociones. La ansiedad, la ira, la tristeza, sentimientos que son tan antiguos como el tiempo, y tan ineludibles como la sombra que proyectamos. Nos afligen, nos oprimen, son como piedras invisibles en el pecho, obstaculizando el simple acto de respirar. El problema no está en reconocerlas, sino en cómo nos atan, en cómo sus cadenas invisibles nos vuelven prisioneros de nuestro propio ser. Y en ese dolor, en esa lucha entre nuestra mente y el universo, yace, quizá, el sendero hacia una verdadera libertad. Contemplemos entonces este escenario con la fría claridad que solo puede ofrecer la mirada de un anciano estoico, perdido en los pliegues del tiempo. No somos dueños de los vientos, pero sí del ángulo de la vela, de esa mínima porción de universo que es el timón en nuestras manos. El estoicismo, esa filosofía que a menudo yace bajo un manto de malentendidos y simplificaciones, no nos incita a la negación, sino a algo más sutil y desafiante, la aceptación. No a rechazar el dolor, el miedo o la tristeza, sino a entender que son partes inseparables de este trayecto inabarcable, paisajes inevitables del viaje, no sombras a disipar ni enemigos a desterrar. El estoico no busca insensibilizarse ni cegar la vista al misterio de la tristeza. Su empeño, en realidad, es más silencioso y más arduo. Aprende a observar el sufrimiento sin que éste le desgarre las velas. La paz, nos recuerda, no yace en el escapismo emocional, sino en la valentía de enfrentar la tempestad, en la voluntad de responder con templanza a los golpes del caos. Porque en ese mirar con calma, con el temple de quien conoce la dureza del mundo, y sin embargo, reconoce su belleza oculta, se encuentra un tipo de serenidad que no es complacencia, sino lucidez. He aquí la esencia del estoicismo, su secreto más hondo: convertir la angustia en una forma de fortaleza, la frustración en un germen de sabiduría. No se trata de un combate contra nuestro ser, sino de la paciente tarea de forjar una alianza con él, de ser nuestros propios compañeros en esta travesía solitaria que es la vida. Porque, al final, esta vida, vaga, incierta y fascinante, es lo único que verdaderamente poseemos. Lección 1. Entiende lo que está bajo tu control. Permíteme empezar con una conjetura, quizá un juego de espejos. ¿Te has visto alguna vez inmerso en una de esas tempestades invisibles, tormentas que no residen en el cielo, sino las entrañas mismas de nuestro destino? No aludo aquí a relámpagos ni a lluvias, sino a esos instantes en los que el orden que construimos parece sucumbir. Son días en los que el universo, con su insondable ironía, desbarata nuestros designios, dejándonos en un desamparo frío frente a una risa cósmica, y nos descubrimos súbitamente sin mapa ni refugio. Ahí, en ese instante precario, el pensamiento estoico nos ofrece una lección antigua y eterna, una enseñanza que acaso resuena en la eternidad misma, la escisión entre lo que depende de nosotros y lo que no. Imagínate entonces que preparas un festejo al aire libre, crees haber calculado cada detalle, delineado el evento como un meticuloso arquitecto del tiempo. Y sin embargo, cae la lluvia,
una lluvia que no responde a tus planes ni se ajusta a tus deseos. El clima, como el tiempo y la muerte, nos es extraño y remoto, y sin embargo nos toca. No puedes detener la lluvia, pero sí elegir cómo habitar ese suceso. Puedes maldecir o resignarte, o puedes, en una suerte de éxtasis silencioso, ver la lluvia como un misterio y moverte en su ámbito. Epicteto, el esclavo que encontró en su propia prisión el fundamento de su libertad, expresó esta paradoja con precisión magistral. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Es en ese sutil discernimiento donde yace una clave, una especie de secreto que los estoicos, los guerreros del alma, nos legaron. Nuestra paz, nos dicen, no reside en el orden externo, sino en el modo en que lo enfrentamos. Así la pregunta que se erige como un mantra ante cualquier circunstancia es simple, casi humilde. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es afirmativa, procedamos con diligencia. Si es negativa, habremos de suspender el ansia y abrazar la aceptación. Comprender esta dicotomía, este juego entre lo inevitable y lo que depende de nuestro juicio, es quizás un signo de sabiduría, una serenidad que hoy casi nos parecería arcana. No podremos nunca mandar al viento, pero podemos, como viejos navegantes en un mar de sombras, ajustar las velas y dejarnos guiar por aquello que siempre escapa. Lección 2. Reflexiona antes de reaccionar. Vivimos en una época de urgencias, en la que la rapidez se ha erigido como un valor absoluto. Todo, desde nuestras opiniones hasta nuestras emociones, parece condenado a brotar al instante, sin demora. La inmediatez nos embriaga, nos empuja, y con frecuencia nos reduce a meros reflejos que responden, sin contemplación alguna, a las provocaciones que nos lanza el mundo. Pero los estoicos, en su admirable serenidad, erigieron un altar a la reflexión. Ellos sabían que en la pausa reside un tipo de salvación que trasciende el tiempo. Tomarse un momento antes de responder nos permite conservar la dignidad y la claridad en un mundo que nos demanda impulsividad, y muchas veces, nos invita al error. Imagina que, como quien encuentra un escorpión en su zapato, lees un mensaje que hiere, que sacude algo oscuro en tu interior. Quizá un compañero se ha permitido criticar tu trabajo con una frialdad afilada, o acaso un amigo ha dejado caer una frase mordaz, como si hubiese buscado deliberadamente un ángulo para herirte. El impulso sería devolver ese golpe verbal con igual o mayor fuerza, dejarnos llevar por ese resorte primitivo que con frecuencia nos empuja a responder con un veneno análogo. Sin embargo, si en vez de precipitar nuestra reacción, nos damos a nosotros mismos un paso hacia atrás, una breve tregua para la reflexión, podríamos hallar en ese instante un tipo de claridad inusitada. Reflexionar antes de responder no significa aceptar en silencio, ni reprimir lo que sentimos bajo un manto de sumisión. Muy lejos de ello, implica algo más complejo, una confrontación honesta con nuestras emociones. Nos invita a preguntarnos, ¿por qué me afecta esto en tal medida? Tal vez la crítica ha tocado una cicatriz antigua, o quizá el conflicto no reside en lo que han dicho, sino en la manera en que lo hemos interpretado. Esta pausa, este espacio de lucidez, abre también un portal a la empatía, nos permite vislumbrar, aunque sea de modo fugaz, las sombras que pueda estar enfrentando el otro. En el ámbito de nuestras relaciones, esta práctica es indispensable. ¿Cuántas veces, a falta de una reflexión, los vínculos más preciados se han desgarrado por palabras que, al momento de pronunciarlas, parecían inofensivas? ¿Cuántas heridas, acaso imperceptibles, hemos infligido en quienes amamos por una respuesta no meditada? En esos instantes de pausa hallamos un destello de claridad, una invitación a la compasión, a esa conexión que en última instancia necesitamos para vivir y entender. La reflexión, ese acto aparentemente sencillo de detenerse antes de actuar, requiere una valentía singular. En un mundo que a menudo premia la velocidad, nos exige algo mucho más hondo: detenernos, observarnos, y solo después, elegir nuestra respuesta. La verdadera fuerza no está en la rapidez de la réplica, sino en su profundidad. Así, ser reflexivos en una era de prisa es una pequeña rebeldía, una resistencia callada, y en su fondo, una muestra de auténtica sabiduría. Lección 3. La ecuanimidad como arte de vivir. En esta vida, que a veces se asemeja a una montaña rusa de emociones, la idea de practicar la ecuanimidad puede parecer, al menos a primera vista, casi absurda, acaso inalcanzable. Pero erramos y pensamos que la ecuanimidad es un acto de negación o de frialdad. No se trata de aniquilar el miedo, la tristeza o la ira bajo un manto de falsa serenidad. La ecuanimidad, esa antigua virtud, que tanto evocaban los sabios estoicos, es, en esencia, el arte de contemplar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Como quien observa la furia de una tormenta desde la distancia segura de una ventana, percibimos la violencia de los vientos, el eco de los truenos, pero permanecemos a salvo, fuera del torbellino. Imaginemos, si se me permite la comparación, que
que asistimos al cine para ver una película cuyo argumento nos absorbe, nos sumerge en su tensión, nos arrastra incluso a una tristeza que cala en los huesos. Pero, por profunda que sea esa tristeza, algo en nosotros, una conciencia fundamental, sabe que es solo una película. Ese es el misterio de la ecuanimidad, comprometernos con la vida, con sus alegrías y desconsuelos, con una entrega total, pero sin perder de vista que, en última instancia, somos nosotros quienes decidimos el alcance de cada emoción. La ecuanimidad nos concede el raro privilegio de ser protagonistas sin quedar atrapados en la ficción. En este tiempo, saturado de estímulos y de noticias, donde cada fragmento de información nos acude y nos exige una respuesta, la ecuanimidad es más que una virtud, es un escudo, una forma de discernir entre lo esencial y lo que, aunque ruidoso, solo nos perturba sin propósito. Nos permite participar en el drama de la existencia sin convertirnos en sus esclavos, seleccionando aquello que merece habitar nuestro ánimo y dejando ir lo que no hace sino agitarlo. En las relaciones, la ecuanimidad revela su verdadero valor. Nos otorga la capacidad de escuchar sin reaccionar como autómatas, de comprender antes de hablar, de responder desde la comprensión y no desde la defensa. ¿Cuántas veces hemos actuado desde el calor de una emoción pasajera solo para lamentarlo después? La ecuanimidad es el freno que nos permite mantenernos fieles a nosotros mismos, que guarda nuestras palabras y acciones de los extravíos del momento. No nos equivoquemos, sin embargo, la ecuanimidad no es una evasión de la vida ni de sus placeres. Practicarla no significa renunciar a las alegrías. Por el contrario, nos permite disfrutarlas sin la angustia de su pérdida. Es aprender a vivir el presente en su intensidad, en su brevedad, con la certeza de que la vida es un ciclo interminable de altibajos, y que nosotros, en nuestra esencia, somos algo más que cada instante pasajero. Al practicar la ecuanimidad, alcanzamos un estado de libertad que trasciende los resultados. Vivimos, sin depender de lo que el mundo nos ofrezca o nos niegue. Y en última instancia, esa es la paz que buscamos, vivir sin depender de los avatares externos, encontrar dentro de nosotros mismos el único refugio perdurable. Lección 4. Pregúntate, ¿importará esto en 5 años? Nuestra existencia está plagada de pequeños incidentes que ponen a prueba nuestra paciencia. Desde el café que se derrama sin remedio hasta esos desacuerdos que se antojan eternos, las emociones tienden a surgir con una intensidad desmesurada, como si cada contratiempo fuera el primero y el último. Sin embargo, hay una pregunta, tan sencilla como reveladora, que puede cambiar la perspectiva: ¿importará esto en 5 años? Este acto de cuestionamiento nos concede una distancia, una especie de tregua que nos permite ver la escena desde el horizonte más amplio del tiempo. La mayor parte de las inquietudes que hoy consideramos cruciales, dentro de unos años se habrán convertido en polvo, en sombras difusas en la memoria. Piensa en los problemas de hace 5 años, aquellos que en su momento te parecieron ineludibles. ¿Cuántos de ellos mantienen hoy algún poder sobre ti? Este sencillo ejercicio de proyección en el tiempo nos permite discernir lo esencial, enfocándonos en lo que verdaderamente importa y dejando atrás las minucias del presente. Esta perspectiva no es solo una liberación, es un recordatorio de lo que merece nuestra atención. Nos invita a dedicar nuestro tiempo y nuestra energía a lo que perdura, a las relaciones, al crecimiento interior, a las experiencias que modelan nuestro ser. Al preguntarnos si algo importará en 5 años, liberamos nuestra mente de las preocupaciones efímeras y elegimos, de modo consciente, en qué batallas vale la pena enredarse y cuáles podemos soltar sin más. Nos volvemos artífices de nuestras propias prioridades. Lección 5. Lleva un diario estoico. Los estoicos, esos viajeros de las profundidades del alma, sabían, como pocos, el valor insondable de la introspección. Para ellos, un diario no era simplemente un catálogo de recuerdos o un inventario de sucesos, era un espejo íntimo, un espacio reservado para desentrañar las capas más secretas de la mente, para descifrar los matices de cada emoción y hallar, quizá, la verdad en cada uno de esos reflejos esquivos. Escribir, para el estoico, era un acto de precisión y crudeza, una observación rigurosa que le permitía encontrarse consigo mismo en una conversación que, en el fondo, buscaba aproximarse a una sabiduría tranquila y profunda. Al final de cada jornada, la pluma puede convertirse en una antorcha en la oscuridad, capaz de alumbrar no solo los eventos que nos sucedieron, sino la manera en que respondimos a ellos. Marco Aurelio, emperador de Roma y de su propio interior, emprendía cada noche este ejercicio. En lo que conocemos hoy como meditaciones, sus palabras no buscan consuelo ni elogio, sino la claridad. En cada línea, Marco Aurelio se desnuda con una honestidad severa, revelando sus pensamientos, sus dudas, y enfrentando sus propias sombras con una franqueza despojada. Es un texto que, en su esencia, es más un mapa hacia la sabiduría que un registro de su vida.
Llevar un diario estoico nos exige la responsabilidad de mirar sin velos nuestras acciones y reacciones, y abre ante nosotros la puerta a la autocomprensión. Día tras día, las páginas escritas revelan un rastro de nuestro crecimiento. En ellas encontramos patrones, esas rutas interiores que, a menudo, se repiten sin que lo notemos. Este hábito se convierte en una herramienta para reconocer los lugares donde tropezamos, para delinear nuestras virtudes y defectos, y para discernir esos desafíos que, como en un ciclo eterno, resurgen una y otra vez en nuestra vida. Escribir sobre nuestras emociones y decisiones nos permite, paradójicamente, desprendernos del peso de cada momento. Esa distancia que las palabras interponen nos permite vernos, en cierto modo, como a un extraño, y esa lejanía otorga una claridad singular. Es una confrontación con nuestros propios pensamientos, miedos y anhelos que nos obliga a la honestidad. Este acto de escritura nos da la posibilidad de moldear un carácter más sólido, y si cabe, más digno. Y tal vez, al escribir, experimentamos una libertad desconocida. Las palabras vertidas en un diario nos liberan de las máscaras que el mundo, y nosotros mismos, nos imponemos. Al escribir, nos permitimos ser sin juicio, hablar sin temor. Nos concede, en última instancia, el raro privilegio de ser arquitectos de nuestro carácter, de construir, línea tras línea y en la penumbra de la introspección, el puente que nos lleva al ser que deseamos, o que acaso estamos destinados a ser. Lección 6. Ve los obstáculos como oportunidades. La vida, esa vasta trama de instantes y azares, parece estar diseñada como un perpetuo laberinto de obstáculos. Desde las menudas desavenencias cotidianas hasta las grandes crisis que sacuden nuestra época, cada rincón de la existencia parece urdido por manos invisibles para confrontarnos con pruebas que desafían nuestra fortaleza y nuestra paciencia. Los estoicos, con su lúcida y áspera visión de la realidad, desentrañaron un enigma fundamental en estos impedimentos. No veían en ellos barreras, sino invitaciones a una especie de alquimia interior. Marco Aurelio, en la aparente contradicción de los grandes pensamientos, lo expresó en palabras talladas como en mármol eterno: el impedimento para la acción avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Imaginemos un río, en su curso incesante, encontrándose de pronto con una roca colosal. Este obstáculo no altera su naturaleza, no lo condena al lamento. El río, en su íntima sabiduría, fluirá por encima, a un lado, o incluso desgastará la piedra con la paciencia que solo el tiempo conoce. Así también los obstáculos de nuestra vida, cada uno es una desviación en nuestra ruta, una encrucijada que nos empuja hacia territorios insospechados, aquellos de los que nunca habríamos sido conscientes de no haber sido llamados por el roce del impedimento. Es en esa resistencia que el río revela su fuerza, y en esa lucha callada entre el agua y la piedra nace una forma nueva de avanzar. Este enfoque nos revela un tesoro inestimable, la resiliencia. Nos lleva a reescribir la pregunta que tantos de nosotros murmuramos al enfrentar la dificultad: ¿por qué a mí? En su lugar, surge una interrogación que es, en sí misma, una apertura hacia el conocimiento. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué virtud, qué fortaleza escondida podría ser revelada por esta prueba? Así cada obstáculo se convierte en una escalera que nos eleva hacia una versión más plena y lúcida de nosotros mismos. No hay desafío que no oculte, en su dureza, una lección secreta que aguarda ser descubierta. Aceptar los obstáculos como oportunidades no es simplemente un cambio de perspectiva, es una invitación a un modo de ser. Nos concede la valentía de aceptar la incertidumbre, de mirar la adversidad como una brújula y no como un enemigo. No avanzamos a pesar de los problemas, sino gracias a ellos. Cada barrera, cada impedimento, se convierte en un peldaño hacia adelante, siempre y cuando tengamos el valor de enfrentarlo, de sostener nuestra mirada hasta que nos devuelva un fragmento de sabiduría. Al final, esta enseñanza estoica nos revela que el obstáculo es parte esencial del camino. Sin esas piedras en el sendero, el viaje se tornaría una suerte de espejismo carente de profundidad. Cada problema, cada contratiempo, es una invitación a descubrir nuevas facetas de nuestra naturaleza, a destilar una fuerza latente que a lo mejor desconocíamos en nosotros mismos. Así, cada obstáculo se convierte en un pasaje, y nosotros, con cada choque y cada triunfo sobre la dificultad, nos acercamos un poco más a esa fortaleza y a esa claridad que quizás, sin saberlo, hemos anhelado desde siempre. Lección 7. Practica la gratitud. La gratitud, como un hilo dorado que atraviesa el tejido de la existencia, nos recuerda la abundancia que yace en el presente y en lo que silenciosamente ya poseemos. Los estoicos, aquellos venerables observadores de la vida, adoptaron la gratitud como un ritual diario, un ancla que los mantenía firmemente en el ahora, alejados de las ansias por el porvenir o las sombras del pasado. Ser agradecido, para ellos, era más que una mera cortesía,
era una forma de habitar el mundo con una atención serena y reverente. La gratitud es, en su esencia, una aceptación lúcida de las muchas fuerzas, momentos e individuos que enriquecen nuestra existencia. Es un acto de reconocimiento hacia aquello que nos ha sido otorgado, un tributo a la red invisible de circunstancias que nos permiten, día a día, estar aquí. Séneca, en su sabiduría apacible, nos legó estas palabras: la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin depender ansiosamente del futuro. Practicar la gratitud es, en última instancia, una forma de reconciliación con el momento fugaz, una inclinación a encontrar la belleza en lo simple y a vivir sin el temor perpetuo al cambio, sin el apremio de lo inalcanzable. La gratitud, cuando se convierte en una costumbre genuina, tiene el poder de reconfigurar nuestro enfoque. Nos vuelve atentos a lo que, en su cercanía y constancia, se torna invisible: las bondades que nos rodean, los gestos de ternura que recibimos, las pequeñas generosidades de la vida cotidiana. Este acto, a primera vista modesto, en realidad robustece nuestras relaciones, pues expresar nuestro aprecio hacia los otros se convierte en un puente invisible que, palabra a palabra, refuerza los lazos. A través de la gratitud, aprendemos a valorar lo que tantas veces damos por sentado, a encontrar en lo común una chispa de asombro que ilumina nuestra percepción. A medida que la gratitud se integra en nuestro ser, incluso los días difíciles adquieren una tonalidad distinta. No es que desaparezcan los pesares, sino que somos capaces de percibir un brillo leve y persistente que, aun en la penumbra, nos recuerda que siempre hay algo por lo cual dar gracias. Al agradecer, nos reconciliamos con la vida tal como es, y no como nuestras fantasías dictan que debería ser. En ese acto de aceptación, encontramos la paz y el gozo que se desprenden de sabernos parte de un entramado más vasto, donde cada momento, cada encuentro y cada pérdida es parte de un equilibrio que, aunque incomprensible, posee una belleza propia. Al final, practicar la gratitud es más que un acto de reverencia hacia el presente, es una forma de libertad. Nos libera de la trampa de la insatisfacción, de esa búsqueda constante de algo más, algo distinto. En su lugar, nos enseña a habitar el ahora con una plenitud que rara vez conocemos, a reconocer que, aun en medio de nuestras imperfecciones y desafíos, el mundo nos ha concedido un lugar en él, y eso, en sí mismo, es motivo de agradecimiento. El estoicismo es una fuente profunda de enseñanzas para la vida, revelándonos las claves para discernir aquello que está bajo nuestro control, para cultivar la ecuanimidad, para reflexionar antes de dejarnos arrastrar por una respuesta impulsiva, y para mantener viva la gratitud en cada rincón de nuestra existencia. A estos principios, podemos añadir dos valiosos preceptos: el memento mori, la conciencia serena de nuestra mortalidad. Te dejo un vídeo en la descripción, por si quieres saber más. Y también podemos añadir la práctica de la autocompasión y el autocontrol. Juntos, conforman una suerte de arsenal emocional con el que enfrentarnos a las más arduas pruebas de la vida, dotados de serenidad y una fuerza interior que se sobrepone al torbellino de los eventos externos. ¿De qué modo resuenan en ti estas enseñanzas? Sería un placer leer tus pensamientos en los comentarios. Comparte qué lección de estas podrías aplicar hoy, o si alguna vez has sentido en tu vida los efectos transformadores de estas prácticas. La invitación queda abierta. Hoy mismo podrías poner a prueba alguna de estas ideas, preguntarte si algo está realmente bajo tu control, detenerte a reflexionar antes de responder, o simplemente escribir en un diario lo que has comprendido. Recuerda que el estoicismo no es un lugar al que se llega, sino un viaje, un sendero que se recorre. Cada paso que des en este camino te llevará, imperceptiblemente tal vez, un poco más cerca de la serenidad y la fortaleza que buscas.